Mirá que consumo bastante contenido de redes sociales, de negocios online, de marketing digital, de básicamente cómo vender productos y servicios a través de Internet. Y creo que nadie está hablando de esto que te voy a compartir a continuación. Imagínate que estás jugando un partido de fútbol, ¿ok? Y tu objetivo es meter un gol, meterle un gol a un contrario. Resulta que vos para meter ese gol vas a tener que llegar de diferentes formas al arco, que puede ser metiendo una gambeta o pasándote a algunos rivales, esquivando rivales de forma muy habilidosa, o quizás corriendo por los laterales, por los costados de la cancha, llegando casi al final, tirando un centro y que venga un compañero, cabecee y meta un gol. Sí, básicamente podés llegar de diferentes formas a hacer un gol y no necesitas ser un experto en fútbol para entender esto que te estoy diciendo. Y esa estrategia, eso que vos vayas a hacer cuando juegas un partido para meterle un gol a tu contrincante, va a depender de cómo juega tu contrincante. Si es un contrincante que es un equipo que se mete muy en defensa o que por ahí también te va a atacar, te va a ir a tratar de meter muchos goles como tu rival. Y eso va a hacer que tenga menos jugadores para defender el área rival. Entonces, en base a cómo juegue tu contrincante, vos vas a tener la oportunidad de atacar o meter el gol de diferentes formas. Bien, entonces, siguiendo esta analogía, es que te quiero presentar lo que son los ángulos de venta. ¿Qué son los ángulos de venta y qué tiene que ver esto con el fútbol? Bueno, básicamente, pensá que si vos querés vender tu producto, tu servicio a través de internet, ¿sí? Ponele que vos querés vender un curso sobre cómo enseñar a jugadores de ping pong a sacar con efecto, ¿no? Por ejemplo, ponele que eso es lo que vos querés hacer. Y tenés que llegar a tu cliente ideal en redes sociales. Tenés que, a través de contenido, a través de mensajes, a través de anuncios, bueno, sea cual sea la estrategia que estás implementando, tenés que llegar a esas personas, ¿ok? Es decir, tenés que meter el gol, tenés que generar esas ventas de tu infoproducto o de tu curso online. Entonces, para lograr eso es que tenés varias vías, varios ángulos para llegar a tu cliente ideal, ¿sí? Analogía con el fútbol, varias formas de llegar a meter el gol. Y eso va a depender de cuál sea tu rival, de qué estrategias utilice. En este caso, esto va a depender de cómo sea tu cliente ideal, de quién sea esa persona a la que querés llegar. ¿Ok? Entonces, los ángulos de venta, ¿sí? Ahora ya poniéndome un poco más técnico, podríamos decir, son básicamente las vías, los puntos de perspectiva, los ángulos, valga la redundancia, por los cuales vos llegás y captás la atención de tu cliente ideal, ¿sí? Estos ángulos de venta pueden ser infinitos y nadie te enseña, nadie te viene a decir, che, considera los ángulos de venta cuando estés creando contenido. Ahora te voy a decir algunos ángulos de venta y demás que yo he descubierto cuando, digamos, creamos contenido con mi equipo en la academia FEM. Nosotros consideramos los ángulos de venta, ¿ok? Ahora, cuando creas contenido, cuando escribís el copy de una landing page, cuando creas un anuncio, cuando estás enviando un mensaje para agendar una llamada o para vender un programa, lo que sea, tenés que considerar estos ángulos. Bien, estos ángulos de venta te van a servir y van a transformar básicamente tu negocio y tu metodología de captar clientes y venderles lo que sea que les estés vendiendo. Bien, voy a darte 5 ángulos de venta que yo he descubierto trabajando con la academia. Ahora bien, quiero decirte que son infinitos y hasta te digo que podés descubrir algunos que ni siquiera yo te presente en este video. Bien, el primero es que llegues a las personas a través de presentarles deseos. Y cuando digo deseos no es la típica de, che, hablarles de sus deseos. No, no, no. Literalmente pensá, ¿qué es lo que quiere mi cliente? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere escuchar? ¿Con qué exactas palabras mi cliente va a escucharme? No es lo mismo que yo me comunique a un jugador de fútbol, si yo le quiero vender un programa de entrenamiento de salto o de fuerza de resistencia de piernas para aguantar los 90 minutos, a que si yo le quiero hablar a un jugador de fútbol que quiere meter más goles. Son
dos clientes diferentes. Los ángulos a los cuales voy a llegar a esos clientes son totalmente diferentes. Un jugador de fútbol que quiera aguantar los 90 minutos va a desear aumentar su resistencia. Un jugador que, acordate, estamos hablando de deseos, un jugador que quiera meter más goles va a desear aprender cómo hacer una gambeta, y capaz que esa palabra gambeta, como gambetear, como esquivar, como pegarle al ángulo, como patear al ángulo, son palabras con las cuales va a resonar el jugador de fútbol que quiere meter más goles. Sin embargo, el jugador de fútbol que quiere aguantar más resistencia, que quiere aguantar los 90 minutos y quiera tener más resistencia, va a llegar por el ángulo del deseo de mantenerte como titular, iniciar como titular y mantenerte los 90 minutos en la cancha. Apuntamos a deseos, pero las palabras que yo uso, los deseos en sí, son diferentes. Y estamos hablando, fíjate, del mismo deportista, porque son jugadores de fútbol, ¿ok? Entonces, esto lo tenés que considerar. Primer ángulo, deseos. Y cuando digo deseos es qué quiere esa persona, ese cliente ideal, y usa las exactas palabras que usa ese cliente ideal. Bien, el segundo ángulo que quiero regalarte hoy son los dolores. Es su principal dolor. Y nuevamente, acá no quiero que lo pienses como lo típico de cuáles son sus dolores, muy de la teoría. No. No cualquier dolor. Ese dolor que tiene todos los días tu cliente ideal. Hay un dolor o hay 2 o 3 dolores, dicho con sus palabras, que los está pensando o está teniendo esos dolores y está pensando en eso durante todo su día. Quizás, no sé, el jugador de fútbol que quiere meter goles, quizás porque no mete goles no es titular. Y su dolor es que no juega de titular. ¿Se entiende? Estoy dando un ejemplo, quizás no sea el mejor, pero entendés de que tienes que pensar en cuál es el exacto dolor con las exactas palabras que usa tu cliente, ¿sí? O tu cliente ideal. Ese ángulo es fundamental y es importante que lo consideres. Vamos con el tercer ángulo. Y el tercer ángulo básicamente es que cada nicho tiene frases únicas. Cada nicho tiene una frase típica o una frase o palabras que solo usan esas personas en ese nicho. ¿Está? Son frases que las vas a escuchar repetidas y las vas a encontrar, por ejemplo, cuando conversás verdaderamente con tu cliente ideal. Conversá con tu cliente. Tomate 10 minutos de tu día, 20 minutos de tu día, 30 minutos de tu día en mandarle un mensaje a tus seguidores y ponerte a charlar. Decirle, mira, te escribo porque quiero aprender de vos, veo que estás haciendo, veo que jugás al fútbol y que sos delantero y yo ayudo a delanteros y tal, y sin ningún tipo de interés de venderte nada, quiero hablar para que me compartas o quiero hablar con vos y conocerte mejor, ¿sí? ¿Te parece si te hago unas preguntas y charlas? O invitarlos, regalales algo, regalales algún contenido, invitarlos a una llamada y charlar con ellos. Si ya estás agendando llamadas porque vendés un high ticket o si ya tenés experiencia o tenés una comunidad, preguntalo en historias, ¿está? Ahora, preguntá siempre, ¿qué es lo que desean? ¿Qué es lo que lo frena a lograr ese deseo? ¿Y cómo creen que vos lo podés ayudar? Esas 3 preguntas son clave y haciendo esto que te digo vas a encontrar frases típicas de tu nicho que si las usás en tus contenidos, si las usás para llamar tu atención, créeme que las personas van a prestar tu atención. ¿Por qué? Porque estás usando las palabras típicas que ellos escuchan en su día a día o que ellos usan en su día a día. ¿Bien? Vamos con el cuarto ángulo, la cuarta vía por la cual yo le puedo llegar a mis clientes. Y es el miedo a la pérdida, ¿ok? Las personas tenemos miedo de perder algo, básicamente. Tenemos miedo de perder algo que actualmente tenemos y este miedo lo podemos utilizar, por ejemplo, para que las personas tomen acción. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos hacer ver a nuestros clientes a través del contenido, a través de una página de ventas, a través de mensajes, a través de lo que sea, de que si ellos no toman acción, a largo plazo van a perder eso, que sea lo que sea que tengan miedo de perder. ¿Ok? Seguimos con el ejemplo del jugador de fútbol. Un jugador de fútbol joven, por ejemplo, va a tener miedo de que pasen los años y que
no tenga la oportunidad de llegar a primera división, por ejemplo, o va a tener miedo de seguir estando como suplente y no entrar de titular y ser básicamente el hazme reír, el hazme reír de su equipo. ¿Sí? Por ejemplo, son ideas nuevamente. Ahora, todo esto lo vas a aprender investigando a tu nicho, hablando con tu cliente ideal o con tu potencial cliente ideal. Entonces, el cuarto ángulo es el miedo a la pérdida. Pensá, ¿qué es lo que tiene miedo de perder tu cliente? ¿Qué es lo que verdaderamente le da mucho miedo de perder? Ese es el cuarto ángulo y deseo que lo uses en tu contenido, en tu página de ventas, en tus mensajes, etc. Vamos con el quinto ángulo, que es el ángulo visual, o en realidad, vamos a decirlo así, ángulo, sí puede ser ángulo visual, ángulo auditivo, ángulo de diferentes vías. Ahora bien, son ángulos de que las personas aprenden de diferentes formas y les llegan de diferentes formas. Entonces, quizás tu nicho, quizás tu cliente ideal le llega más por la vía visual o te presta atención por una vía más visual que por una vía de escucha, ¿sí? Entonces considera usar ángulos visuales, y con ángulos visuales me refiero a llamarle la atención a través de lo que vos estás mostrando, lo que vos estás haciendo, lo que vos estás, eso, mostrando en imagen, ¿sí? Porque hay muchas personas que les llega más por lo que ven y no por lo que escuchan, ¿ok? Ese es un quinto ángulo como idea. Ahora bien, como te digo, así como te estoy diciendo, vos vas a encontrar millones de diferentes ángulos y hay algunos ángulos que aplican para algunos nichos y para otros no, ¿ok? Hay algunas personas que les llama la atención algo, hay nichos que les llaman la atención algo y hay otras que no, ¿ok? Porque son personas básicamente muy diferentes. No es lo mismo un experto en tecnología de nanorobótica que un jugador de ping pong. Quizás el experto en nanorobótica juega al ping pong, pero sería un caso muy loco y se entiende la diferenciación, ¿ok? Yo te dije los 5 que yo suelo utilizar y que encuentro que son idénticos en los diferentes casos. Luego, como te digo, puede haber infinitos, puede haber muchos diferentes ángulos y algunos incluso dependen de tu creatividad para llamar la atención. Bien. Luego, ¿cómo se ve esto en la práctica? Leo, muy linda la teoría, está muy bueno lo que me contaste de los ángulos y todo. Ahora, yo te voy a dar cómo yo aplico esto de los ángulos en mi día a día. Primero, cuando corro anuncios, yo testeo antes de correr un anuncio, ya sea para captar personas en una página de ventas, en un registro, un webinar, o ya sea para mandar personas a una BSL, ¿sí? A un video, una página de agenda de llamadas. Ya sea por cualquiera de esas vías, yo primero hago una campaña donde pruebo los diferentes ángulos que había probado previamente con contenido orgánico. En nuestro caso, como somos un equipo, viene, por ejemplo, Cata o alguien del equipo y me dice, Leo, estos son los ángulos o estos son los contenidos que más llamaron la atención de mi cliente ideal o de nuestra audiencia estos últimos 30 días. Y ahí me dan esos 5, 6, 7, la cantidad de ángulos que sean, y yo los pongo a testear con anuncios. Entonces, básicamente potencio la visibilidad que tienen esos contenidos con esos ángulos y me aseguro de que luego cualquier contenido o pieza ya que tenga una estructura específica, por ejemplo, para vender o para agendar llamadas, tenga y considere esos ángulos. Quizás no uso el mismo creativo, porque la CTA de un contenido orgánico o la llamada a la acción de un contenido orgánico no es la misma que yo utilizo en un creativo. Pero sí, lo que puede ocurrir es que el gancho, o sea, los primeros 3 segundos de ese anuncio que yo utilicé, de ese ángulo, me sirven para ese contenido y llamo la atención con el anuncio para luego enviarlos, por ejemplo, a una página de agenda de llamadas. ¿Ok? Eso es la primera forma que puedo explicártelo de forma práctica. Otra de las formas prácticas es que en las páginas de venta yo priorizo continuamente, páginas de venta, de agenda de llamada, cualquier landing page que vos armes, priorizo continuamente usar palabras clave de mi cliente. Para eso es muy importante que conozcas a tu cliente. Bien, y ahora para finalizar este video, sí, pero antes de finalizar, quiero recordarte que te suscribas, así llegamos a más personas y que le des me gusta a este video porque veo que este tipo de contenidos, subí muy pocos contenidos a este canal, pero bueno, los pocos que subí
Hubo un par que tuvo muchas visualizaciones en comparación a los otros y entiendo por qué es que hablo de este tipo de temas y sé que te gustan y si te interesa y estás acá, dale me gusta si llegamos a más personas y suscríbete porque literalmente el 74% de las personas que ven este contenido no están suscritas al canal. Así que dale, suscríbete. Dale, suscríbete. Listo, ahora que ya estás suscrito, avanzamos. Te voy a dar un truquito con ChatGPT, ¿sí? Es muy sencillo. Lo tengo acá enfrente y lo voy a leer y te lo explico. Vas a agarrar a ChatGPT y le vas a dar la siguiente estructura, ¿sí? Primero lo tenés que entender así. ChatGPT funciona mejor dándole una cierta estructura que es muy compleja, no te la voy a dar acá, no te voy a decir cómo es porque no viene al caso. Lo que sí quiero que entiendas es que le vas a decir rol, contexto y tarea, ¿sí? Rol, dos puntos, y le vas a dar un rol. Le vas a decir contexto, dos puntos, y le vas a dar contexto. Y tarea, dos puntos, y le vas a dar una tarea. Esto se le dice prompt engineering o se le dice cómo promptear, es decir, cómo escribirle a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial para que nos dé un resultado, una respuesta mucho mejor. Bien, nosotros lo vamos a hacer para aprender de nuestro cliente ideal sin necesidad de hablar directamente con nuestro cliente ideal. Bien, vamos a decirle rol, dos puntos, ¿te llamas Juan, Pepito, Ricardo, no importa, María Teresa, no importa, poner el nombre que quieras, pero decirle, te llamas X y sos tu nicho? Ejemplo, te llamas Juan y sos un jugador de básquet, ¿bien? Luego vas a decirle, pensás y actuás exactamente como tal. Entonces quedaría, rol, te llamas Juan, sos jugador de básquet y pensás y actuás exactamente como tal. Abajo, en el mismo texto, le pones contexto, dos puntos. Algunas de tus características son dos puntos y le describís y le pones toda la información que vos tengas de tu cliente ideal. Toda. Sos un jugador de básquet que ronda entre los 20 y 35 años. Jugás de tal posición. Así, le pones toda la información. Contexto. ¿Sí? Todo, le pones todo el contexto de tu cliente ideal. Y luego, a lo último, pones tarea, dos puntos, y le vas a escribir lo siguiente. Un guión y le vas a escribir, responde genuinamente como si sintieras tu respuesta. Eso es uno. Y luego le vas a poner otro puntito, otro guión. Responde literalmente como si estuviese hablando con vos en la vida real, coma, usa tus palabras. Literalmente, haces eso, se lo envías a ChatGPT y te pones a charlar con Juan, Pepito, María Teresa, pensando que es tu cliente ideal. Y te puedo asegurar que te va a responder como si fuese tu cliente ideal. O por lo pronto, no te va a responder exactamente con las mismas palabras que usa tu cliente ideal, pero te va a dar un acercamiento muy, muy, muy copado, muy bueno, muy útil. ¿Sí? Te va a cambiar la forma en la que pensás tu contenido, en la que pensás tus páginas de venta, en la que pensás básicamente cómo vender tus servicios o tu producto. ¿Bien? ¿De qué vas a hablar con Juan, Pepito o María Teresa? Vas a hablar básicamente de ángulos de venta. Le vas a preguntar qué es lo que desea, cuáles son sus dolores, qué lo mantiene despierto por las noches, cuál es ese dolor que tiene todos los días, ¿sí? ¿Qué reels compartiría a sus amigos o a su grupo de amigos en Instagram? ¿De qué temas hablaría ese reel? ¿Qué título de YouTube cliquearías si yo hablara de, o sea, vos, si vos hablaras de tal tema que vos quieras hablar, por ejemplo, cómo los triples, cómo tirar el triple al aro de básquet, porque le está hablando un jugador de básquet? Bueno, ¿qué título de YouTube cliquearías primero? Todo eso, todo eso, todo eso lo hablas con ese ChatGPT y nuevamente te digo, te aseguro que tu negocio, tus ventas, tu contenido, todo va a cambiar exponencialmente. Bien, desde ya deseo que esto te sirva, te aporte y que lo apliques ahora. O sea, ponete, esto te puede llevar 30 minutos, lo haces en 2x2 y ya lo aplicás y, como te digo, te va a cambiar muchísimo tu contenido, tus redes sociales, tu página de ventas, todo, tu comunicación. Va a cambiar tu comunicación hacia tu cliente ideal. Así vas a atraer muchas más personas y es mucho más fácil que vendas lo que sea que estés vendiendo aplicando estos ángulos de venta. Si te gustó este contenido, déjame un comentario diciendo la palabra parlante para asegurarme de que, más allá de que te gustó o no, de que llegaste hasta esta parte del video.
y comentame si te gusta o qué te parece este contenido, porque quiero traerles más contenido así, desde mi propia experiencia, documentando lo que estoy aprendiendo de crear un negocio online que es el número uno de habla hispana en nuestro nicho, ¿ok? Es nuestro nicho. De ya te agradezco mucho por llegar hasta acá, dale me gusta a este video, suscríbete y nos vemos en el próximo video.